El cementerio de los que siguen respirando. La lápida del futuro. La noche era un manto oscuro, pesado como el plomo, que se extendía sobre la ciudad sin ofrecer ni una rendija de luz natural. Las luces eléctricas de las calles apenas lograban disipar esa oscuridad densa, pero en las afueras, donde las farolas eran escasas y los edificios dejaban paso a campos vacíos, el silencio era tan profundo que parecía tener vida propia. Esa noche, el periodista Daniel Cowles no debería haber estado allí. Su editor le había dado 2 semanas para escribir algo impactante, algo que pudiera competir con los titulares sensacionalistas de otros periódicos. Pero después de meses cubriendo historias insustanciales, desde fraudes fiscales hasta peleas vecinales, Daniel sentía que su carrera estaba estancada. Necesitaba algo grande, algo que sacudiera al público y lo mantuviera despierto por las noches. Y entonces, mientras revisaba viejas leyendas locales en busca de inspiración, encontróla, el cementerio de los que siguen respirando. La historia decía que existía un lugar abandonado, perdido entre los bosques, donde descansaban personas cuyas lápidas tenían fechas de muerte escritas en el futuro. Nadie sabía cómo o por qué, pero según las crónicas, algunos curiosos habían ido a investigar y juraban haber encontrado sus propias tumbas, con nombres y apellidos exactos junto a fechas inminentes. Daniel no creía en supersticiones, pero tampoco podía ignorar la posibilidad de que hubiera algo real detrás de aquella leyenda. Así que cargó su mochila con una linterna, una cámara y un cuaderno, y partió hacia el cementerio bajo la luz mortecina de la luna nueva. El viaje fue más largo de lo esperado. Los mapas antiguos que había consultado resultaron vagos e imprecisos, obligándolo a adentrarse en terrenos desconocidos. Cuando finalmente llegó, ya era casi medianoche. Frente a él, oculto entre maleza y árboles retorcidos, se alzaba el cementerio. Una verja oxidada marcaba su entrada, las puertas colgaban torcidas, como si alguien las hubiera forzado hacía años. Un cartel medio descompuesto advertía: prohibida la entrada. Peligro. Daniel ignoró la advertencia y empujó la verja chirriante. Dentro, el aire parecía distinto, más frío y denso. Las lápidas emergían del suelo como dientes podridos, cubiertas de musgo y hiedra. Algunas estaban intactas, otras fragmentadas por el tiempo. Sin embargo, lo que llamó su atención desde el primer momento fue la extraña claridad que reinaba allí dentro, como si el propio cementerio irradiara una especie de resplandor fantasmagórico. Con cada paso que daba, el silencio se volvía más opresivo. No había viento, ni insectos, ni animales nocturnos. Solo el eco de sus propios pasos resonaba en el vacío. Mientras avanzaba, comenzó a leer las inscripciones de las lápidas. Al principio, todo parecía normal, nombres familiares, fechas de nacimiento y muerte correspondientes. Pero poco a poco, conforme se internaba más en el cementerio, algo cambió. Las fechas de muerte comenzaron a ser más recientes. Primero, algunas de principios de ese año. Luego, meses posteriores. Finalmente, llegó a una lápida que decía: Martha Greenfield, nacida el 12 de abril de 1978, fallecida el 15 de febrero de 2025. Hoy era 14 de febrero de 2025. Un escalofrío recorrió su espalda. Martha Greenfield podría estar viva en ese mismo instante, tal vez durmiendo tranquilamente en su casa, ajena a que su nombre ya estaba grabado en piedra. ¿Cómo era posible? Sacó su cámara y tomó fotos frenéticamente, temiendo que aquello fuera una ilusión óptica o algún truco. A medida que exploraba más profundamente el cementerio, Daniel notó que las lápidas comenzaban a mostrar patrones. Muchas pertenecían a personas que conocía personalmente, amigos, colegas, incluso vecinos. Cada una tenía su fecha de muerte grabada en piedra, siempre cercana. Algunas solo días o semanas después. Entonces, ocurrió lo inevitable. Entre 2 lápidas cubiertas de musgo, descubrió una limpia, reciente, casi brillante bajo la luz de su linterna. Su corazón dio un vuelco cuando leyó la inscripción. Daniel Cowles, nacido el 5 de junio de 1982, fallecido el 16 de febrero de 2025. Mañana. Sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor.
Intentó negarlo, decirse que era una coincidencia, un error tipográfico. Pero ahí estaba, claramente grabado en piedra, su nombre y su destino. Mañana sería su último día. Intentó calmarse, razonar. Tal vez alguien había jugado una broma macabra. O tal vez aquel lugar estaba habitado por locos que disfrutaban fabricando falsas tumbas. Pero nada de eso explicaba las demás lápidas, todas ellas precisas y detalladas. Mientras observaba la lápida, notó algo extraño. En la base, había una pequeña ranura, como si alguien hubiera insertado algo allí. Intrigado, sacó su navaja suiza y comenzó a excavar cuidadosamente. Después de unos minutos, extrajo un objeto metálico del tamaño de una moneda. Era un disco plateado con runas grabadas en su superficie. No reconoció ninguna de ellas, pero emanaba una extraña energía, como si vibrara sutilmente en su mano. En ese preciso instante, escuchó un sonido. Un crujido lejano, seguido por otro más cercano. Giró rápidamente la cabeza, pero no vio nada. Solo el vasto cementerio envuelto en sombras. Sin embargo, ahora percibía algo diferente en el ambiente, una presencia invisible, como si miles de ojos invisibles lo estuvieran observando. Cuando intentó alejarse, sus pies parecieron quedar pegados al suelo. No era físico, era algo más profundo, una fuerza psicológica que lo mantenía paralizado. Entonces, comenzó a escuchar voces. No eran palabras claras, sino susurros entrecortados, como ecos de conversaciones olvidadas. Provenían de todas direcciones, mezclándose en una cacofonía infernal. Entre ellos, pudo distinguir uno que decía repetidamente: «Tu hora ha llegado». El pánico lo invadió. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Las voces se hicieron más fuertes, más definidas, hasta que una sola voz sobresalió del resto. «¿Por qué has venido aquí?», preguntó una figura que emergió de las sombras. No era humana, aunque adoptaba una forma vagamente antropomórfica. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y sus ojos brillaban con un fuego azul intenso. Daniel retrocedió, tropezando con una lápida. La criatura avanzó lentamente, cada paso haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Yo solo quería saber la verdad», tartamudeó Daniel, sintiendo que su garganta se secaba. «La verdad tiene un precio», respondió la entidad, inclinándose hacia él. «Y tú lo pagarás mañana». Antes de que pudiera reaccionar, la criatura extendió una mano hacia él. De sus dedos salieron hilos negros que se enrollaron alrededor de su cuerpo, atrapándolo como una marioneta. Gritó, pero nadie lo escuchó. La última imagen que vio antes de perder el conocimiento fue su propia lápida, iluminada por un resplandor siniestro. Al día siguiente, el cuerpo de Daniel Caus fue encontrado en el cementerio, tendido frente a su lápida. Nadie supo nunca cómo había llegado allí ni que lo había matado. Los médicos dijeron que había muerto de un ataque al corazón, pero quienes visitaron el lugar juraron haber visto algo más, un brillo extraño en sus ojos, como si estuviera viendo algo que ningún humano debía contemplar. Desde entonces, el cementerio permanece cerrado, vigilado por agentes que aseguran que es peligroso acercarse. Sin embargo, las leyendas persisten. Se dice que, en noches de luna nueva, si te aventuras demasiado cerca, puedes escuchar susurros provenientes de las tumbas. Y si miras con atención, tal vez veas tu propia lápida, esperándote.